Hola, mi nombre es Francisco Javier Valdés García, matrícula 24012-903. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente curso el módulo de Derecho Procesal Penal y en este video presentaré el reto 1 titulado ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? La fecha de elaboración es 23 de agosto de 2026. El objetivo de esta exposición es explicar cómo se desarrolló en América Latina el movimiento de transformación de la justicia penal, cuáles fueron las diferencias entre los códigos inquisitivos y acusatorios, qué participación tuvieron los actores internacionales y cómo estos antecedentes se relacionan con la reforma constitucional mexicana de 2008. Introducción. La reforma penal mexicana no debe analizarse como un acontecimiento aislado. Antes de que México estableciera constitucionalmente un proceso penal acusatorio y oral, numerosos países latinoamericanos ya habían comenzado a sustituir sus antiguos códigos inquisitivos por modelos acusatorios. De acuerdo con Máximo Langer, este proceso constituyó una de las transformaciones más profundas de la justicia penal latinoamericana desde la independencia. Su característica más relevante fue que las ideas centrales de la reforma no fueron simplemente impuestas por países desarrollados, sino que fueron formuladas, adaptadas y promovidas por juristas de la propia región. Primera pregunta. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas se difundieron desde la periferia? Tradicionalmente se considera que las ideas jurídicas se originan en los países centrales o desarrollados y después son adoptadas por países periféricos o en desarrollo. Langer sostiene que en el caso de las reformas procesales penales latinoamericanas ocurrió algo diferente. Abogados, académicos y reformadores de América Latina desempeñaron un papel central en la elaboración y difusión de las nuevas propuestas. Por esta razón, el autor habla de una difusión desde la periferia. Esto significa que las ideas jurídicas circularon desde países latinoamericanos hacia otros países de la misma región y en algunos casos llegaron a influir en instituciones internacionales. Uno de los primeros antecedentes fue el Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba, Argentina, aprobado en 1939. Este código incorporó elementos como el juicio oral y público y mayores derechos para el acusado, aunque todavía conservaba algunas características inquisitivas. Décadas después, durante el proceso de recuperación democrática de Argentina, el jurista Julio Meyer elaboró el proyecto de Código Procesal de 1986. Este proyecto propuso una separación más clara entre las funciones de investigar y juzgar, mayores garantías para el imputado y mecanismos alternativos para resolver determinados casos. Las ideas del proyecto fueron retomadas en el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, aprobado en 1988. A partir de entonces, juristas como Julio Meyer y Albert Binder participaron en proyectos de reforma en distintos países, entre ellos Guatemala. La difusión, por lo tanto, fue horizontal cuando las ideas pasaron directamente de un país latinoamericano a otro. También fue triangular cuando los reformadores latinoamericanos convencieron a organismos internacionales de apoyar sus propuestas y estos organismos aportaron recursos para extenderlas a otros países. Lo importante es que los abogados latinoamericanos no fueron receptores pasivos, fueron autores intelectuales, promotores e implementadores de las reformas. Segunda pregunta, ¿qué distingue a los códigos inquisitivos de los códigos acusatorios en Latinoamérica? Langer advierte que los términos inquisitivo y acusatorio pueden tener diferentes significados. Sin embargo, los utiliza para identificar dos formas generales de organizar el proceso penal. En el modelo inquisitivo, el procedimiento se desarrolla principalmente por escrito y una parte importante de la investigación puede mantenerse en secreto para el imputado y su defensa. Además, el juez puede concentrar funciones incompatibles, investiga los hechos, participa en la construcción de la acusación y posteriormente decide sobre la responsabilidad del acusado. Esto puede afectar su imparcialidad porque la misma autoridad que forma una hipótesis sobre el delito debe juzgar si esa hipótesis es correcta. En este modelo, las posibilidades de contradicción son limitadas y el expediente escrito adquiere mayor importancia que la presentación directa de las pruebas ante el juez. Históricamente también existieron restricciones a los derechos del imputado durante la investigación. El sistema acusatorio busca separar estas funciones. El Ministerio Público dirige la investigación y formula la acusación. La defensa representa al imputado y un juez imparcial resuelve las controversias. Las audiencias son predominantemente orales y públicas. Las partes pueden presentar sus argumentos, interrogar testigos y controvertir las pruebas de la parte contraria. El juez debe presenciar directamente el desarrollo de la audiencia y tomar su decisión con base en las pruebas desahogadas ante él. Los códigos acusatorios también reconocen mayor derecho al imputado, fortalecen la presunción de inocencia y amplían la participación y protección de la víctima. Asimismo, permiten salidas alternas y formas anticipadas de terminación del proceso, con la finalidad de evitar que todos los asuntos tengan que llegar necesariamente a juicio. Por lo tanto, la diferencia no consiste solamente en sustituir un expediente escrito por una audiencia oral, implica modificar la distribución del poder y de las funciones dentro del proceso penal. Tercera pregunta, ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores? Langer denomina a este grupo como Red de Expertos Activistas del Sur. Estaba integrada por abogados defensores, fiscales, jueces, profesores, estudiantes, legisladores, consultores y funcionarios interesados en democratizar la justicia penal. Sus integrantes eran expertos porque poseían conocimientos técnicos sobre el proceso penal, pero también eran activistas porque promovían una transformación basada en valores como el debido proceso, la transparencia, la eficiencia y el respeto a los derechos humanos. Durante la década de 1980 y 1990, los actores internacionales
ayudaron a consolidar y expandir esta red. Por ejemplo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida como USAID, buscaba fortalecer los sistemas judiciales latinoamericanos para contribuir a la democracia y al desarrollo económico. Los reformadores latinoamericanos convencieron a sus representantes de que no bastaba con proporcionar más recursos a las instituciones existentes, también era necesario transformar la estructura inquisitiva del proceso penal. Después de superar algunas diferencias, USAID y los juristas latinoamericanos formaron una alianza. La agencia proporcionó financiamiento y apoyo institucional, mientras que los expertos de la región aportaron el diagnóstico, el contenido jurídico y la legitimidad local de las reformas. Posteriormente se incorporaron otras organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Cooperación Técnica Alemana, la Fundación Konrad Adenauer y la Cooperación Española. Estas instituciones financiaron investigaciones, asesorías, publicaciones, congresos, seminarios y programas de capacitación. De esta manera facilitaron que los reformadores se conocieran, compartieran experiencias y participaran en la elaboración de nuevos códigos. También tuvo importancia el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, o CEJA, creado bajo el marco de las organizaciones de los Estados americanos. El CEJA realizó evaluaciones, organizó capacitaciones y difundió las experiencias de los distintos países. A medida que más naciones aprobaron códigos acusatorios, se produjo lo que Langer denomina un efecto cascada. Cada nueva reforma servía como ejemplo y generaba cierta presión sobre los países que todavía conservaban un sistema predominantemente inquisitivo. Por ello, la participación internacional no debe interpretarse únicamente como una imposición extranjera. Los organismos internacionales aportaron financiamiento, espacios de encuentro y capacidad de expansión. Sin embargo, los juristas latinoamericanos fueron quienes formularon y defendieron gran parte del contenido de las reformas. Cierre. En mi opinión, la lectura de Máximo Langer permite comprender que la reforma constitucional mexicana en materia de seguridad pública y justicia penal formó parte de un proceso regional más amplio. El 18 de junio de 2008 se publicó en México la reforma constitucional que estableció en el artículo 20 que el proceso penal sería acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Esas características coinciden con las propuestas que la red de reformadores había promovido anteriormente en América Latina: separar la investigación del juzgamiento, fortalecer al Ministerio Público, garantizar los derechos del imputado, ampliar la participación de la víctima e introducir mecanismos alternativos de solución de controversias. México no copió de manera automática un único modelo extranjero, más bien se incorporó a una tendencia latinoamericana formada mediante el intercambio de experiencias entre juristas, instituciones nacionales y organismos internacionales. Considero que la principal enseñanza del texto de Langer es que una reforma legal no termina con la modificación de la Constitución o con la aprobación de un nuevo código. Para que el sistema acusatorio cumpla sus objetivos, se requiere capacitar a policías, fiscales, defensores y jueces, fortalecer las instituciones, garantizar las investigaciones profesionales y asegurar que los principios constitucionales se respeten en la práctica. En conclusión, los antecedentes latinoamericanos muestran que la reforma mexicana fue el resultado de un proceso histórico de democratización y transformación de la justicia penal. También demuestran que América Latina no solamente recibió ideas jurídicas provenientes de otros lugares, sino que generó sus propias propuestas y participó activamente en su difusión. Muchas gracias.